Bueno, este tema que vamos a tratar ahora, si os fijáis, implica que hemos salido de la estructura de los enunciados, de si tienen complementos que nos explican desde la estructura de la oración. Es decir, ahora no estamos hablando de estructura del enunciado, sino de relaciones entre enunciados. Y lo mismo que en la tarde de ayer visteis con Víctor, aquello de los enunciados suspendidos, que es un tipo de enunciados, pues nos vamos a encontrar con la misma circunstancia con estos que llamamos parentéticos. La primera cuestión que debemos diferenciar, y que no es fácil, la verdad, en la bibliografía, es distinguir lo que es posición intercalada, es decir, en medio de un enunciado entre pausas, algo en lo que coinciden prácticamente todos los elementos que hemos visto, los periféricos, los marcadores discursivos, todos los elementos de focalización, de enunciación, etcétera, todos ellos coinciden en esa posición. Pero sí, hay otros enunciados que hay otras estructuras que aparecen en medio, generalmente aparecen escritas, utilizan al pasar a lo escrito un signo como el paréntesis o los guiones, es decir, que el hablante es consciente de que en la marca de la coma, que es la que establece una pausa menor, aunque aquí tenga la misma duración de pausa menor, no es exactamente lo mismo. Un ejemplo es el que tenéis ahí en una noticia del diario El Español. Dice, al igual que Guerra no se plegó al posibilismo, cuya mayor expresión fue el viraje con respecto a la membresía en la OTAN de González en su momento, tampoco lo ha hecho ahora con el de Sánchez. Bueno, pues antes de continuar, pensad en lo difícil que es la pronunciación de un enunciado parentético, porque pensad en este texto, que es un texto escrito. Y, hombre, el papel, como se dice, lo aguanta todo. Y en el texto escrito la cosa puede ir más fácil. Pero cuando yo quiero pasar eso al hablado me cuesta porque estoy rompiendo un sintagma. No se plegó al posibilismo de González. Yo he metido esa estructura, cuya mayor expresión fue el viraje con respecto a la membresía en la OTAN, medio. Y lo he tenido que pronunciar con una mayor velocidad de habla, incluso con una entonación más baja, porque ese enunciado termina como en anticadencia, termina en cadencia, cuya mayor expresión fue el viraje con respecto a la membresía en la OTAN, para poder continuar con el de González, ¿no? Entonces, es una estructura que es muy, ¿cómo diría? Muy rentable desde el punto de vista argumentativo, muy elaborada, pero que cuesta. Y vamos a encontrarnos en lo que vamos a ver de aquí en adelante dos cosas. La primera cuestión, que son enunciados completos, es decir, que no forman parte de la estructura anterior. Vosotros podéis decir, bueno, es que yo tengo ahí una oración de relativo, ¿no? Cuya mayor expresión, yo tengo ahí un relativo, lo tengo conectado. Pero ¿por qué el hablante lo ha interrumpido? Ha interrumpido la secuencia posibilismo de González y ha puesto la oración de relativo entre paréntesis, porque quiere marcar una segmentación de una información secundaria, una información que está en un segundo plano. Luego ya él ha hecho como una especie de organización de la información en dos niveles. Ahora vamos a ir viendo por qué. Otra segunda cuestión, yo os he dicho, es más frecuente, es más difícil en lo oral. Hace unos años yo hice un trabajo, empecé trabajando sobre esas estructuras porque me llamaban la atención
Y recuerdo que las trabajé en lo escrito y luego pensé, esto es algo propio del oral, ¿no? Porque es que la persona necesita introducir una información, añadir una información y entonces, bueno, la inserta, ¿no? Se interrumpe a sí mismo e inserta esa información. Cuando vas a buscarla en los textos orales, resulta que es más difícil. ¿Y saben por qué? Porque la persona cuando habla le cuesta mucho trabajo recuperar la información anterior. O sea que una vez que ha empezado con el enunciado parentético va olvidando dónde se ha quedado antes y le cuesta. Entonces termina siendo una aclaración y luego tiene que volver a empezar de nuevo, como si dijéramos, me refiero al posibilismo de González en su momento. Luego este es un tema que es muy interesante para analizarlo en las dos vertientes, si es más habitual encontrarlo en textos orales o si es más habitual encontrarlo en textos escritos, para qué se utiliza en un caso y para qué se utiliza en otro. Luego vamos a ver muchos ejemplos en textos, en textos políticos, no en textos parlamentarios, y nos vamos a ir dando cuenta de que estos elementos se utilizan para oralizar el discurso, es decir, para hacer de un texto que está planificado totalmente como texto escrito, darle unos tintes de oralidad, de cercanía, porque se supone que si yo hago un paréntesis, me autointerrumpo para meter una información, es porque me acabo de acordar de ella. Es algo muy inmediato, ¿no? Pero a veces es algo inmediato estratégicamente, pero que la persona se lo tiene que pensar. No es tan, digamos, anecdótico como podría pensar, ¿no? Bueno, ¿quién se ha ocupado? De los parentéticos, ¿cuándo hemos hablado nosotros o cómo aparece en la bibliografía? Pues mirad, poquitas cosas. Si veis ahí abajo, hay algunos autores que hablan de hedging, que son, por una parte, aproximaciones, comentarios, etcétera. Otros que hablan de expresiones a las que llaman cláusulas de comentarios, comment clauses, del tipo creo yo, pienso, etcétera. Los estudios sobre discurso referido, es decir, cuando tú pones dijo él, añadió él, esos elementos pues se pueden considerar como enunciados parentéticos, y luego todos los elementos de subjetividad, es decir, los operadores discursivos. ¿Cuáles son las posturas, como os digo, actuales sobre estas unidades? Pues hay estudios, como os decía, sobre estas expresiones, como si quieres, si prefieres, si te parece, si te gusta. Y aquí me voy a permitir que haga un paréntesis para dar un poquito de más información. Porque yo he visto, si habéis seguido algunas de las intervenciones en este seminario, yo he llegado a hablar de oraciones como si quieres, ¿no? Y he hablado de ella como construcciones, hace un rato, esta mañana, dentro de lo que podría ser diferentes estructuras con la conjunción condicional sí, ¿no? Pero llegué a insinuar o a decir que hay un montón de estructuras con sí, si no te importa, si quieres, si te parece, que es un patrón sintáctico que nosotros utilizamos para atenuar actos de habla, para expresar incluso hacer de una afirmación pues una invitación, una sugerencia, etcétera. Y que eso se nos plantea como formas, estructuras que están a medio camino de la fijación. Bueno, pues esas estructuras que están a medio camino de fijación, otros autores las han llamado comment clauses. De hecho, hay una obra de Brinton, que es una investigadora de gramaticalización de marcadores discursivos en inglés, que analiza estas formas, ¿no? Estas expresiones que entre estas con sí, que podríamos ver con, o otras formas que, por ejemplo, I wonder, I guessed,
que nosotros no tenemos muy fijada, del tipo de me temo que, presumo que. Nosotros tenemos más, empleamos más formas como me parece que. Y claro, eso plantea ciertas cuestiones porque no aparecen, en español no aparecen como parentéticas, ¿no? Pero sin embargo, formas como si if you prefer o if you wish, nosotros tenemos con prefer, no tenemos una forma paralela que esté fijada, ¿no? Bueno, sí hay estudios sobre discurso referido y la verdad es que tampoco tenemos del todo cómo analizamos esa secuencia intermedia, esos elementos intermedios que analizan, que indican quién es el locutor. Hay diferentes posiciones, pero no hay una postura común en la bibliografía. El asunto de la prosodia, empezamos el día de hoy con Javier hablando de la importancia de la prosodia. Aquí es fundamental, porque es curioso que ese segmento parentético se pronuncia siempre un poco más bajo en la línea melódica. Es una manera de expresar que no es la información principal. Y también, como os decía, porque es necesario luego recuperar lo que tú has dejado perdido. Y si el texto es muy largo, si el parentético es muy largo, la memoria no te permite recuperar eso como no lo tengas escrito. Nos lleva a verlo en relación con qué tipo de relación marcan estas unidades, dónde se colocan y si esto generan marcadores o no. Mira el caso de creo. A ver, no veo los demás porque algunos ya de eso hemos hablado. En la forma creo que que por ejemplo en inglés está fijada como un marcador discursivo, nosotros lo tenemos con las 3 versiones en 2. Tenemos incluso, lo tenemos insert en medio. Javier llegó, creo, ayer por la tarde a Madrid y la pregunta sería, ¿creo es un marcador discursivo fijado o es un enunciado parentético inserto en lo que se hace una salvedad, ¿no? Un apunte, si queréis, modal, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre ese 2A y el 2B, en el que el verbo creo aparece como verbo principal? Creo que Javier llegó ayer por la tarde. ¿Y cómo sería la relación con 2-3? Javier llegó ayer por la tarde, creo yo. Y aquí sí me gustaría que me respondierais. Primero, porque estamos en una sesión de tarde, con lo cual en los que hayáis seguido parte de la mañana estaréis súper cansados. Y también porque, bueno, son más pesadas estas horas. Y eso nos servirá para poder enlazar con la información que viene luego. Os repito la pregunta. ¿Qué diferencia habría entre decir Javier llegó, creo, ayer por la tarde a Madrid o decir creo que Javier llegó ayer por la tarde a Madrid? O decirlo al final, Javier llegó ayer por la tarde a Madrid, creo yo. Si hay diferencia en lo que estamos comunicando por un lado y segundo, cómo analizar 2A y 2C. ¿Quién me responde? ¿Alguien se anima? Nadie responde. No sé si estáis. Lo de tener una pantalla, hacerlo virtual está muy bien porque puedes estar en contacto con muchas personas, pero también es verdad que es un poco, no sé, como plano, ¿no? ¿Quién me responde a esta cuestión? Estamos pensando. Dice Irene. Diana dice, atenúan al decir, pero son comentarios, perdón, se me ha ido el comentario. Atenúan al decir son comentarios del verbo de habla. Y Pablo dice, lo primero es un enunciado, ¿verdad? A ver, alguien estaba poniendo el micro, ¿verdad?
Bueno, comento. Ambos tenéis razón, tanto Diana como Pablo. Mira, en el caso de, o sea, nadie dudaría que creo que Javier llegó ayer por la tarde, el verbo creo sigue estando como verbo principal, y en 2A y en 2B, en 2C, lo tenemos en una posición parentética entre pausas. Yo tengo dos opciones aquí. La primera opción es considerar que creo en 2A es una secuencia periférica y en 2C sería un complemento del margen derecho, modal, porque en ambos es una cuestión modal. Por tanto, no sería realmente un operador discursivo porque todavía no se ha fijado, aunque no todo el mundo está de acuerdo en eso. Es decir, hay mucha gente que piensa que ese creo, que aparece entre pausa o que aparece detrás, es una secuencia, es un elemento ya fosilizado, es un elemento como un marcador discursivo. Luego, ¿qué hacemos con el valor que tiene? Claro, es un valor atenuante, pero también lo es en 2B. Ya está. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? Ahora, sí. Vale, perfecto, sí. Bien, ha sido un minuto, ¿no? O menos. Os decía que en el caso de S2A y 2C, algunos autores sí creen que es un operador discursivo ya fijado. Evidentemente nos encontramos con un problema y es que tenemos variantes. Es decir, que yo puedo decir creo, puedo decir creemos y puedo decir yo creo o creo yo. Y claro, fijaros que en 2C funciona como de la misma dinámica que los marcadores en el margen derecho. Porque en el margen derecho nosotros lo que hacemos es reinterpretar y mirar hacia atrás. Porque si yo digo 12, digo Javier llegó ayer por la tarde a Madrid, estoy afirmando. Y luego, en un segundo momento, lo estoy indicando como que es atenuándolo, que es mi opinión, creo yo. Por tanto, como todos los elementos del margen derecho, añaden como si dijéramos una segunda interpretación, que es restrictiva, que me lo lleva a lo opinable. Al principio, una persona cuando lo oye puede pensar que está hablando, está diciendo, afirmando, la persona está segura, es un argumento serio, y luego lo matiza y establece como esa salvedad, ¿no? Cosa que no hace 2B. 2B desde el principio te está diciendo que eso es mi opinión, que eso no, yo no lo estoy afirmando, estoy diciendo mi opinión. Y en el caso de 2A, pues ocurre lo mismo, empiezo informando y inserto una marca de opinión. El caso de creo, hay hasta un libro publicado sobre una tesis doctoral publicada sobre creo, es difícil en español porque todavía no se ha fijado. Va camino, y eso es lo que nos llevaría a nosotros a pensar de tener un solo creo, o hay un creo yo, y otro yo creo. Hay otro más, ya lo creo. Entonces, fijaros que la cosa se va complicando, ¿no? La vamos haciendo avanzar. Pero si esa posición, digamos, si esta discusión en torno a creo me lleva a mí a reflexionar sobre esto que tenéis aquí frente,
que es que la posición parentética, o sea, la posición entre pausas, me afecta a los marcadores discursivos, a los complementos periféricos del tipo que sean y a lo que nosotros vamos a llamar enunciados, que son enunciados completos. Enunciados completos. En el 98, yo no lo llamaba enunciados, porque no tenía del todo claro qué eran, sinceramente. Y hablaba de estructuras parentéticas por aquello de que no teníamos diríamos, un ambiente dentro de la sintaxis del discurso que admitiera la realidad de enunciados. Luego, posteriormente, las investigaciones te van ya llevando a una mayor seguridad, ¿no? Aunque en la descripción final, si lo veis en esta diapositiva, sí ponía, es la inserción de dos enunciados en uno para un fin comunicativo. Y en la precisión y la indicación de los factores modales enunciativos y de jerarquización informativa en el texto. Y aporta un tono de espontaneidad, es lo que os estaba diciendo desde el inicio. Es que cuando nosotros utilizamos una de estas formas, lo que estamos transmitiendo es, yo voy a insertar un elemento que no estaba en mi plan de texto, que yo no lo tenía pensado desde el inicio, que me acabo de acordar de ello, me he dado cuenta de que es una información relevante y entonces la inserto. Y al insertarla, interrumpo la estructura sintáctica, interrumpo la estructura entonativa y lo que no está en relación, no depende del verbo de la oración básica, ¿no? Pero hay algo más, que es lo que diferencia esta estructura de todos los demás, que es lo que aparece ahí como desdoblamiento del enunciador. Es decir, con estos enunciados parentéticos la persona se desdobla en dos enunciadores. El que está emitiendo su mensaje originario, el que había pensado, el que tenía en su mente, el que afirma en el ejemplo de creo, ¿no? El que dice que yo transmito una información. Y en un segundo momento yo añado otra información. Entonces, es el segundo enunciador, que sigo siendo yo mismo, un alter ego mismo, de mí mismo, pues el segundo enunciador está completando lo que el primer enunciador ha dicho, precisándolo, añadiendo. Ese desdoble enunciativo es la característica más importante. ¿Por qué decimos que es un enunciado distinto? Porque termina en semicadencia, indica que esa información ya ha terminado, no se queda en suspenso como un segmento cualquier otro, ¿no? Los ejemplos, vamos a ir viendo muchos para ver por qué se usan, cuántos tipos de enunciados parentéticos tenemos, cuáles son las funciones de esos enunciados parentéticos. Bueno, a veces nos resulta más difícil de entender que estamos ante un enunciado, pero hay ciertos como chivatos, índices que nos dan, nos orientan para ver qué realidad tenemos, ¿no? Imagina, si leemos el texto primero, el de 3, dice, bueno, don José Bono, por ejemplo, seguro que se presta. De ahí que últimamente esté tan fachendoso, tan pugnaz, tan sobrado, tan dicharachero. De ahí que se dé un aire al andelino la viña, por supuesto. Y de ahí además que se recree. Fijaros que la persona que está haciendo de ahí que, pues que es dar una información, de pronto se autointerrumpe y hace un comentario, aclara, precisa y lo refuerza, por supuesto. En el otro, en 4, bueno, en el caso anterior, tened en cuenta que estamos aparentemente con un sintagma, no es una oración completa.
no importa, es una información autosuficiente. La podéis quitar. Un enunciado parentético puede eliminarse, por supuesto que puede eliminarse, perdemos información, claro, pero es un enunciado distinto. En el caso de 4, cuando habla de que la Sudáfrica del apartheid se denominaba a sí misma democracia mientras acribillaba a muchachos en Soweto, y añade, con armas, por cierto, suministradas a Israel. La pronunciación, por un lado, que te indica que es una segunda información, es algo que yo añado, ese comentario que yo añado, y también el por cierto, que es una manera de indicar ese añadido, ¿no? Ese añadido que hace el hablante, ¿para qué? Pues para convertir al principio una información en dar un dato, un argumento que te lleva a una crítica con la posición de Israel. Entonces, ninguna de las informaciones que aparecen en un enunciado parentético son, ¿cómo diríamos?, ocasionales. No hay nada ocasional en un enunciado parentético. Es justo lo contrario. Es decir, si nosotros pensamos aparentemente de que esto es un segundo plano informativo, lo menos importante, resulta que ahí es donde se ve realmente lo que piensa el hablante. Por eso son tan importantes. Bueno, ahí tenéis algunas más sencillas en 6, pues lo del discurso directo, etcétera, ¿no? ¿Qué relación sintáctica tienen? Bueno, algunos autores como Kahn y Pietrandrea le llamaba una unidad ilocutiva asociada. O sea, es como una unidad ilocutiva, evidentemente es un enunciado que estaría como asociado al enunciado básico. Aquí no me voy a detener, pero sí en cuenta una cosa general. Hay varios autores que han hablado de elementos parentéticos, de lo que os hablaba de las common clauses, elementos que establecen un comentario metalingüístico, decía Teresa Espinal, o formas asindéticas, decía Kaltenbach, ¿no?, que se ligan a la oración originaria, a la oración principal. Otros autores, como Palacas, dice que son reflexiones de la primera persona, es decir, tenemos que ligarlo obligatoriamente al hablante. Bueno, pues sigo adelante. No, decir, no, el texto o la presentación no es muy larga, pero sí es compleja. ¿Qué pasa con los parentéticos que indican que van con una conjunción? Si yo tengo un enunciado como 9, dice, ustedes no, ustedes allí donde gobiernan señorías, y hay que decirlo en esta cámara, fijaros la entonación descendente, están desmantelando la sanidad pública. Pues esa estructura aparece introducida con una conjunción coordinante. Lo mismo en DIC con O. Para concluir, consejera, mostrarle nuestra preocupación por la situación en la que quedan estas inversiones, o en la que pudieran quedar, en cuanto al efecto que se persigue con ellas. Pensad que en esa entonación descendente, en que yo puedo quitar ese elemento, por supuesto, no es necesario, pero es una indicación en 9, y hay que decirlo en esta cámara, como en una actitud de denuncia, convierten esto en una denuncia, o en estas o en las que pudieran quedar, es decir, como una proyección de futuro. Así. ¿Qué encontramos? Es decir, si nosotros vamos a ver cuáles son las funciones, vais a permitir que me vaya al final del todo para que podáis seguir ahora. Es decir, tenía las funciones al final, creo que es mejor que veamos las funciones al principio y ahora vemos los ejemplos. El estudio de los enunciados parentéticos, en el año 2018 yo publiqué un libro que se llamaba Parentéticos, que llevaba varios años realizando sobre discurso político, y estaba hecho sobre todos los enunciados parentéticos que había encontrado
en los diarios de sesiones del Parlamento, en un segmento temporal amplio, pues analicé todos los parentéticos que había para que no se me escapara ninguno y ninguna función. Bueno, pues podríamos organizar nuevo el ámbito de la escritura enunciativa, el ámbito modal, el ámbito informativo o el ámbito argumentativo. Yo le añadiría eso otra parte más, que es la de la estructuración de la información. La estructura del texto, lo que es marcar la estructura del texto. Y vamos a irlo viendo ahora, una vez que lo tenemos aquí clarito, vamos a ir viendo los ejemplos. Me vais a perdonar y me paráis, por favor, cuando no lo veáis. A ver, yo puedo encontrarme un parentético, un enunciado completo que sirve para presentar un argumento que le da fuerza a la afirmación porque es un argumento polifónico, es decir, porque estoy retomando las palabras de otra persona, es un argumento de autoridad. Aquí cuando alguien dice, el líder del PP adelantado, que si un día es presidente, modificaría la actual ley del aborto y se ha mostrado partidario de suprimir la asignatura de educación para la ciudadanía. Y en medio dice, si se suprime no le pasa nada a ningún español, ha dicho. Bueno, pues eso que ha insertado ahí es una manera de decir, no me lo estoy inventando, retomo las palabras directas de esta persona, con lo cual me sirve de argumento de autoridad. Y aparece una polifonía, aparece otra voz, aparece la voz del presidente del gobierno. Lo mismo con esas intervenciones de discurso directo, en el que, fijaros que tenemos circunstancias o construcciones más sencillas que él ha dicho, ¿no? Dice, puestos a hacer locura, ha ironizado sobre el Ejecutivo, que prohíba fumar. Y en la otra, por lo que no se puede hacer, ha incidido, es improvisar. Lo que no se puede hacer, ha incidido, es improvisar. ¿Veis? Son inserciones del discurso directo, sí señor. Pero cuando yo salto del dijo a ha ironizado o ha incidido, estoy introduciendo una posición, una interpretación de los hechos. Entonces, necesito decirlo de alguna manera y estos enunciados se prestan a esto. En esta intervención de María Jesús Montero, creo que fue de la semana pasada, del debate de los presupuestos, se me olvida poner la fecha, yo recomendaría, si queréis, mirar ese diario de sesiones. Era la presentación, la defensa del presupuesto por parte de la vicepresidenta, creo que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y la respuesta de los diferentes líderes, sobre todo de la señora Gamarra, ¿no? Porque entre ellas el enfrentamiento es más fuerte, también el discurso más largo, por su posición. Dice, el Banco de España ha dicho que prevé para este año un mejor cierre del déficit público, que la previsión del año que viene para el déficit es factible. Señora Gamarra, esto se le ha olvidado. Y que la estimación de ingresos para 2023 es factible, tal. Bueno, pues vosotros explícame cómo analizo yo esto. Porque es que esta persona está dando una información que traía previamente escrita, que nos está hablando de las previsiones del Banco de España y en medio interrumpe y se dirige a una persona del hemiciclo, a la señora Gamarra, y hasta incluye una interjección. Y dice, señora Gamarra, esto se le ha olvidado. Ese comentario que ella se puede permitir hacer porque el texto lo tiene escrito y cuando haya hecho el comentario vuelve al texto, lo retoma por donde lo ha dejado. Pero en medio, ¿qué consigue? Pues consigue con ese comentario que la gente no se la aburra, primero. Segundo, que lo que era no se vea como que está leyendo, sino que lo está acercando a los receptores, lo está oralizando, ¿no? Y lo está, para que no se vea que es algo que le habían escrito en su departamento, no en su ministerio,
y que bueno, que no lo ha escrito ella. Pues esos comentarios, ¿no? También nos sirven estos elementos para indicar fuerza argumentativa. Y lo tenéis ahí en esa inserción de, y esto es muy importante, dice, en segundo lugar, la fase de construcción del Estado de autonomías debe dar paso a una fase de cooperación en el entendimiento, y esto es muy importante, de que la desigualdad, pues ¿qué hago yo? Yo traigo mi texto escrito y claro, en vez de ponerme a leer como un loro en medio, me corto y valoro, focalizo, te hago una indicación para que tú prestes atención a ese segmento. Fuerza argumentativa, sí señor, y también segmentación, organización informativa de qué es lo relevante. Y en 15 tenéis uno que es, bueno, lo usamos mucho. En el discurso político lo tenéis con ese, y usted lo sabe, ¿no? Es decir, que el señor Chávez, el señor Griñán, principales responsables políticos, y usted lo sabe, el fraude de los seres, se vayan de rosita. Bueno, nosotros podemos decir que yo puedo, y usted lo sabe, pero es que ese, y usted lo sabe, lo está acusando. Está acusando de connivencia con, con el fraude de los seres, ¿no? Es importante. Yo os llevaría a una expresión que se usa en lo coloquial, que es eres tal cosa y lo sabes. Ese y lo sabes, en el que nosotros añadimos y le damos fuerza argumentativa a esa información, esa crítica, ¿no? En los otros tenéis estamos moviéndonos al plano informativo, es decir, podemos hablar de tema, dice, y además, y sigo con la subida de 13 puntos, no solamente tal, es decir, yo hago un inciso y te digo de qué seguimos hablando, por si se ha perdido la idea, te llevo al tema. Otras veces te hablo del esquema de la estructura del discurso. Eso se emplea fundamentalmente cuando la persona va a terminar un discurso. Y es frecuente que nosotros que encontremos, por lo tanto, y concluyo, luego más adelante dice, y con esto de verdad concluyo, tal. Es una manera de transmitir una segunda información de no se me cansen, no me llamen la atención porque voy llegando ya a esta parte del discurso. Sigo llamándoos la atención sobre la presencia de la conjunción y, porque esto nos llevaría a una pregunta, creo que en una de las presentaciones anteriores nos llevaría a verlo. ¿Con qué conecta esa I? Y podría ser una de las cosas que viéramos en el taller. ¿Cómo analizo yo eso? Porque nadie puede negar que una conjunción coordinante I une dos segmentos. Pero es que en esa secuencia es tremendamente complicado decir con qué estoy yo conectando esa I. Porque si dices con el párrafo anterior, es que con eso ya conecta y además, o por lo tanto. Es una verdadera complicación, ¿no? Este es el texto de Felipe González en el discurso que dio en su homenaje y dice, trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a ese personaje, ese lamento no conseguirlo. Yo preguntaría, ¿de verdad esa inserción que ahí va entre pausas, esa inserción de ese comentario parentético es irrelevante? Porque quizá es la parte más crítica que tuvo González en su discurso respecto a la organización y lo recogieron los periódicos, ¿no? Hay otras veces que están centrados en el aspecto modal. El más clarito, el que tenéis a mitad de texto, en el que María Jesús Montero decía, dice, yo diría, señorías,
y le dice a uno que está por allí gritando o protestando, tranquilo señoría, yo he escuchado atentamente a la señora Gamarra, tranquilo, y continúa. Que lo mejor que ustedes pueden hacer por las hipotecas es decir, cómo ella está con su discurso a toda la cámara y en medio se para y habla con un señor que está haciendo comentarios, ¿no? Igual aquí, cuando dice, está hablando, quiero decirles que volvemos a aportar recursos al fondo de reserva, la conocida como hucha de las pensiones, revalorizamos igualmente en un 8,5% el ingreso mínimo vital. Son dos medidas muy importantes, no se les escapa, que se dirigen a los sectores más vulnerables. Ese no se les escapa es un enunciado distinto, que quiere decir que, y lo sabes, es lo mismo que teníamos antes. Yo te estoy diciendo que son medidas importantes, pero también te estoy diciendo que aunque tú no me des la razón públicamente, tú sabes que llevo razón. Ese comentario en un segundo plano informativo. Y si vais, a mí me gustaría que fuerais atendiendo a la profundidad que esto le da a un discurso, a la complejidad que hace desde el punto de vista argumentativo estas formas, cómo van llenando el discurso de capas, como si tuvierais una cebolla, y hace complejo, hace muy complejo el análisis. Yo no voy a decir que analizar enunciados parentéticos es fácil. Hombre, es fácil decir, esto es un enunciado parentético y ya está. Pero, de nuevo, cuando vais al aula y lleváis un texto como esto y el alumno de bachillerato dice, ¿y esto cómo lo analizo? Pues la verdad que es complicado. Tenéis otros que, por ejemplo, casos de reformulación. Esta mañana con Marina hablasteis de la reformulación, la corrección, ¿no? Cuando hay comentarios que te dicen las nuevas dosis de la vacuna, que te dice, como ustedes saben, ya ha empezado la campaña. Casos de focalización, de llamar la atención o de establecer un comentario enunciativo, fíjense, ¿no? Para llamar la atención de los otros, o insisto, un 132%, ¿no? Lo saben, que es súper frecuente, ¿no? El pondrá en riesgo y corrige y pone en riesgo esa corrección, ¿no? En las réplicas, como os he dicho, en la manera de verbalizar, de oralizar un discurso, de hacerlo, de traerlo a la realidad, de hacerlo cercano, es donde pueden aparecer muchos de estos enunciados parentéticos, porque la persona intenta, digamos, ligarlo al aquí y ahora, ¿no? En 26, por ejemplo, hace un comentario está hablando de que no me voy a detener en por qué, tal. Y en medio dice, incluido el transporte público, dice, por cierto, no ha dicho nada, no sé si estará de acuerdo o no con esta medida. Y continúa, porque queremos convertir el transporte público, si de nuevo hace un comentario, se interrumpe y hace un comentario sobre eso, para dirigirse evidentemente a la persona a la que está criticando. Aprovecha el discurso. De nuevo vuelvo a deciros que porque el texto está escrito, si el texto no estuviera escrito no se permitiría estas cosas porque pierde el hilo. Es muy difícil que nosotros podamos recuperar el hilo, ¿no?